El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. ¿Quién dijo miedo? Pues uno que le temblaban las piernas. Cuentan que un estudiante entró en una iglesia como esta y vio un mausoleo como aquel de los Valdés que ponía este epígrafe: «Aquí yace un hombre que nunca tembló». Y el estudiante puso debajo: «porque nunca se examinó». Bien, hoy el Señor se propone también curar nuestros miedos. ¿Y cómo? Infundiéndonos confianza. Este podría ser el mensaje del Evangelio de hoy que acabamos de proclamar. Contra el miedo, confianza. Como habéis podido ver, por 3 veces sale la palabra miedo en el Evangelio de hoy. Dice que los discípulos iban en la barca zarandeada por las olas y gritaban de miedo. Y que se acercó el Señor y les dijo: «No tengáis miedo». Y Pedro, que hacía de grandón, que quiso también andar sobre las aguas, pero de pronto le entró el miedo y se hundía. Hasta que tuvo que el Señor echarle una mano. «Sálvame, Señor», le dijo Pedro. Y el Señor le echó la mano. Bien, el miedo es connatural a nosotros. Tenemos miedo porque somos frágiles, no lo podemos todo, porque somos contingentes, porque tenemos incertidumbres. Y entonces lo que quiere el Señor es que afrontemos esos miedos, quiere curar. Dicen que no hay peor cosa que tener miedo al miedo. Entonces, realmente no podemos afrontar ninguna dificultad. Por eso el tema es contra el miedo, confianza. Es lo que le dijo también el Papa el domingo pasado en la clausura de la JMJ de Lisboa. La homilía es breve y le dijo 3 verbos.
la cifró sobre 3 verbos. El primero era el domingo de la transfiguración del Señor en el Tabor, ¿no? ¿Os acordáis? El domingo pasado. Y él le resumió, es una fórmula que tiene el Papa para hablar. Suele coger 3 palabras del Evangelio y sobre esas 3 palabras versar lo que quiere explicar, lo que quiere comunicar. Primer verbo o palabra, resplandecer. Les dijo a los chavales, tiene que resplandecer en vosotros la fe. A que os vale también a vosotros hoy. Si yo os dijera, tiene que resplandecer, no hay que acobardarse, no hay que tener miedo, tiene que resplandecer la fe. Somos seguidores, amigos, discípulos de alguien que merece la pena. Resplandecer. Segunda palabra o segundo verbo, escuchar. Tenemos que escuchar al Señor. Tenemos que prestarle más oídos. Es el que puede orientar, iluminar nuestra vida. Y tercera palabra o tercer verbo, no tener miedo. No tengáis miedo nunca. Hacer lo posible por lograr vuestros sueños. Sí, podemos entre todos hacer un mundo mejor. Y eso lo dijo a 1,5 millones de jóvenes entusiasmados. Ojalá que también estos 3 verbos nos entusiasmaran a nosotros. Que tuviéramos eso, el deseo de que resplandeciera nuestro testimonio, nuestra fe. De que escuchásemos con más entusiasmo al Señor, con más interés, y que no tengamos miedo, que no nos acobardemos, que sí soplan vientos recios, pero el Señor está con nosotros. Bien, pues el Evangelio de hoy tiene 3 escenas que son manifiestas, que se ven claramente. La primera es cuando Jesús se retira solo al monte a orar. Mirad, la escena anterior es la multiplicación de los panes y los peces. Aquel milagro en el que dio de comer a 5.000 hombres. Y naturalmente fue tan portentoso que quisieron hacerlo rey. Y Jesús tuvo miedo a que equivocasen su misión, a que equivocasen quién era Él. Ese momento de gloria le podía Él turbar y le podía Él desviar de la misión que traía para cumplir entre nosotros. Y por eso embarcó a sus discípulos, los mandó a la otra orilla y Él se quedó toda la noche solo orando. Necesitaba comunicarse con el Padre, necesitaba orar. Para vencer ese miedo, para superar esa dificultad, necesitaba otra vez la intimidad con su Padre Dios. Pues también nosotros nos podríamos preguntar, ¿no equivocamos también nosotros a veces nuestra vida? ¿No prestamos demasiado tiempo a cosas inútiles y le prestamos muy poco tiempo a Dios? ¿Cuánto rezamos? ¿Cuánto hablamos con Él? Voy a decir una maldad. A que le prestáis mucho más tiempo a Tamara o a Mbappé, que está de moda ahora, que a Dios. A que hablamos muchas veces la conversación. A que nos interesa más qué pasó con estos personajes que leer un pasaje del Evangelio y de alguna manera hablar con Dios. Necesitamos nuestra vida espiritual. Mirad, dicen que el fracaso de los matrimonios, entre las 10 causas, las 2 primeras de la ruptura, ya sabéis que es realmente estremecedora la encuesta como tal, hay 2 causas. Una, la infidelidad, y la segunda, la falta de comunicación. Incluso las encuestas, he estado viendo varias encuestas, y en unas la falta de comunicación entre la pareja, que se va enfriando, de no hablar, una amistad que no se cultiva, pues desaparece, no se tiene en cuenta, un amor que no se cultiva también, que no se le fomenta, pues también se va muriendo. Bien, pues entre las 2 causas primeras,
una de ellas es la falta de comunicación. Pues la fe es amor, es confianza en Dios. Y por eso, ¿por qué se debilita la fe hoy? Pues en parte por esa falta de confianza, cuando de verdad necesitamos algo que robustezca, sobre todo que nos dé personalidad, que no seamos como la hojarasca que lleva el viento, que no seamos un gregario más, que no seamos alguien manipulable, que según lo que canten en el micrófono, pues vibro yo, ¿no? Necesitamos tener nuestros propios principios, necesitamos tener nuestras propias verdades, necesitamos tener una columna que cimiente también nuestra personalidad. Pues no tener miedo a Dios, no tenemos que tener miedo a Dios. Dicen, a Dios le tenemos que tener un cierto temor, respeto, pero lo peor es no temer a aquellos que no temen a Dios. Eso sí que son un peligro. Aquellos que no temen, lo que dice el Evangelio, aquel personaje que no temía a Dios ni al diablo. Pues hay unos cuantos sueltos por ahí también que no temen a Dios ni al diablo y se creen ellos los dioses. Y eso es precisamente lo que nos puede dar miedo. Segunda escena, la barca en la mar. Se despierta una galerna y naturalmente tienen miedo y gritan de miedo. Hasta que entra el Señor y entonces la mar se pacifica, se serena y ellos naturalmente confían en el Señor. Bien, pues vivimos tiempos también de galerna, incluso en la Iglesia y en esta ciudad, en esta nación nuestra, en este mundo nuestro también, En la Iglesia sufrimos hoy. Hay quien dice, ¿está la Iglesia en agonía? Es una frase que he leído yo. Y es a la que tendríamos que responder nosotros, resplandeciendo nuestro testimonio. Viendo ese 1,5 millones de jóvenes en Lisboa, bueno, está más bien despertando, está más bien bullendo, ¿no? Pero, mirad, me ha llamado la atención. Hay que hablar también de la vida, ¿no? En los pactos que están haciéndose ahora en España, en el de Navarra, pues una de las cosas que van a suprimir es la religión en la educación. Y me llama la atención porque Navarra fue siempre una tierra más bien donde la fe estaba muy enraizada, con San Francisco Javier sobre todo, ¿no? Y me acordé del epigrama latino, ¿no? Corruptio optimi pessima. La corrupción de los mejores es la peor de todas. Fijaos ahora lo que está pasando en Nicaragua, que han echado hasta las hermanas de la Madre Teresa de Calcuta. Fijaos. Y ahora quieren cerrar la Universidad Católica. Fijaos lo que está pasando en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela. Y son un poco el espejo, que está naturalmente ahora proyectando su luz sobre algunos en España. Y eso es muy importante. Conviene no vivir bobaliconamente en este mundo. Pues sí, es verdad, estamos en esta barca nuestra que está zarandeada por las olas y hace falta confianza. Hace falta que tengamos al Señor como no un fantasma, sino como alguien que nos da luz, que ha entregado su vida por nosotros. Mirad, de Jesús se puede decir muchas cosas, y hay quien lo dice, pero iba a decir como persona, realmente hay alguien que le puede poner un pero. Hay algunos que para ponerle el pero dicen que no existió, eso ya es demasiado, ¿no? Pero a ese es el que seguimos nosotros y ese es el modelo nuestro de vida y ese es el que tenemos que hacer resplandecer y a Jesús es el que tenemos que escuchar y el que puede poner este mundo un poco más en paz. Y por último Pedro grandón, como voy a decir que parecía de Gijón también, grandón él. Enseguida dice, si eres tú, Señor, mándame andar
sobre las olas como andas tú. Y allá fue, ven, Pedro, ven. Y andaba también sobre las olas. Hasta que le empezó a entrar miedo, le empezó a fallar la confianza en el Señor y empezó a hundirse. Pues algo de eso nos pasa a nosotros. Vivimos una fe a veces con mediocridad. Nos falta esa entereza, nos falta esa plena confianza en Dios. Y esto es lo que quisiera el Señor curar hoy. Contra el miedo, confianza. Pero confianza en quien merezca la pena que nosotros pongamos la confianza. Y creo que Jesús merece la pena que pongamos en Él nuestra confianza.